Muy buenos días, amigos de la hora silenciosa. Les habla Diego Gómez de la Iglesia de Lima, provincia de Buenos Aires. Cada capítulo de la carta nos va a tocar el tema del sufrimiento del apóstol Pedro. Como hemos estado viendo y escuchando los audios anteriores, en el capítulo 1, versículo 6, en el capítulo 2, versículo 19, en el 3, 17, en el capítulo 4, verso 1 y también en el capítulo 5, versículo 10. En esta mañana la lectura de la palabra de Dios, vamos ahí a 1 de Pedro 4, versículos 12 al 19. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Versículos 12. La consideración de la prueba. Y dentro de esta consideración, digo consideración porque estaban considerando la prueba como algo extraño, como algo ajeno al cristiano, a estos lectores de la carta. Estaba esta persecución, estos sufrimientos para ellos era algo como que no les correspondía a ellos. Y Pedro les va a decir: amados, qué calificativo hermoso que usa Pedro, amados, que esto no les sorprenda, porque esto es parte de la vida cristiana. Los sufrimientos, los padecimientos son parte de la vida cristiana. Es más, el Señor Jesucristo nos anticipó en Juan 16:33 la aflicción que íbamos a tener en el mundo, los problemas que íbamos a tener en el mundo. Dice: estas cosas, dice Juan 16:33, os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo en 2 Timoteo también, cuando le escribe a Timoteo, hablándole de que vendrían sí tiempos peligrosos, que iba a haber hombres amadores de sí mismos, hombres avaros. En el contexto él le dice en el capítulo 3, versículo 12 de 2 Timoteo: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces, el versículo 12 nos habla de la consideración de la prueba, que estos hermanos estaban teniendo hacia la prueba. Era como algo extraño. Pero luego el versículo 13 vemos el gozo en la prueba. Y Pedro los va a llamar a que se gocen en la prueba. Dice el versículo 13: si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Pedro los llama a que se gocen en la prueba. Gozo, amigos, no es igual a alegría. La fuente originadora del gozo es Cristo. El ámbito del gozo está en el Señor para el cristiano. El gozo es algo sobrenatural. El texto nos está queriendo decir: por cuanto ustedes están siendo conformados en la participación de los sufrimientos de Cristo, Dice el versículo, el 4.1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, y vosotros también, armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido la carne terminó con el pecado. Nosotros somos parte de los sufrimientos de Cristo, dijo. El Señor mismo, recién lo acabé de leer en Juan 16:33. Como cristianos vamos a padecer por la causa de Cristo. Vamos a sufrir por la causa de Cristo, por el nombre literalmente de Cristo. Hermanos, nosotros podemos sentir gozo en medio de las pruebas, en medio de las lágrimas. Si usted recuerda en Hechos 16, cuando Pablo y Silas llegan a Filipos, ellos fueron azotados. Dice que el pueblo se agolpó contra ellos, les rasgaron las ropas, le azotaron con varas. Después de haberla azotado mucho, dice la Escritura, después de haberla azotado mucho, lo echaron en la cárcel, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían.
terrible. Después de terrible golpiza, de terrible oposición, estar en la cárcel y estos hombres cantaban himnos gozosos de lo que estaban haciendo. Estaban llevando el Evangelio, estaban discutiendo en la sinagoga, estaban predicando el Evangelio, estaban padeciendo por la causa de Cristo. El versículo 14 nos va a hablar de la condición del vituperio basada en una causa o razón, y es el nombre de Cristo. También nos va a hablar de una bienaventuranza, el versículo 14. Dice el versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos se les es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Esto también nos habla de la experiencia del Hijo de Dios. La persecución forma parte de la experiencia de los hijos de Dios, de los creyentes, de los cristianos, en todos los tiempos, como ocurrió con los profetas. Mateo 5:12 dice la palabra de Dios, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El texto dice, de parte de ellos es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Hermanos, amigos, si hay algo que Dios quiere hacer a través de las pruebas en este horno de fuego, es purificar, limpiar, refinar, sacar cosas de nuestra vida, poder salir victorioso y glorificarle al pesar de la prueba. El capítulo 4, verso 15 nos va a hablar de una advertencia a Pedro. Dice así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Esta advertencia se reitera en la carta en el 2.19, en el 20 y en el 3.17. Y este es el padecimiento que usted y yo debemos evitar. Este es el padecimiento que usted y yo debemos evitar por todos los tiempos. Pedro va a enumerar esta clase de pecado que ellos y nosotros podemos llegar a cometer. Por eso podemos padecer como cristianos, podemos padecer por la causa de Cristo, pero también podemos sufrir por las consecuencias de nuestros pecados. Este padecimiento, queridos hermanos, no es por la causa de Cristo, sino por el pecado propio de los cristianos, dejar a Dios, decidir mal, dejar de obedecer, rebeldes a la autoridad de Dios. Por eso es la advertencia de Pedro, debemos evitar este padecimiento. Y el versículo 16, el contraste de lo que nos viene hablando el versículo 15. Si alguno padece como cristiano, aquellos que están comprometidos en seguir a Cristo y vivir a su voluntad. No se avergüence, no se avergüence. Aquello trae vergüenza, lo del versículo 15. Pero usted no se avergüence de llamarse un cristiano, un hijo de Dios, porque usted va a exaltar a Dios a través de la prueba, cuando salga victorioso. Como cristiano, alabe a Dios. El versículo 17 nos va a hablar de la disciplina de Dios en la prueba. El sufrimiento puede venir como disciplina de Dios para purificar nuestras vidas. Hebreos 12, 10 y 11 también son textos muy conocidos. En el versículo 10 dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Y el capítulo 4, verso 18, apela a Proverbios, capítulo 11, versículo 31. Y el verso 19 dice, de la palabra de Dios para terminar en esta mañana, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. La encomendación de nuestras almas ante los padecimientos dentro de la voluntad de Dios. Cómo enfrentar y atravesar las pruebas es encomendando al Señor. Salmos 37, 5, 6 dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dios le bendiga en este día.